Hola, hola, Dios te bendiga, espero que estés súper bien. Si eres nuevo por acá me presento, mi nombre es Katherine Jiménez y es un placer para mí acompañarte en este tercer episodio de nuestra serie Productivos para quién, una serie donde hemos estado hablando sobre productividad, planificación, la perspectiva bíblica sobre todos estos aspectos que intervienen cuando nosotros decidimos ser más organizados. Ya hemos hablado sobre la productividad que Dios nos bendice y cómo podemos romper, ¿no? Ese ciclo de desorganización que a veces arropa nuestra vida cuando pasa toda la emoción de enero y del nuevo año. Así que si aún no has visto los videos anteriores, te invito a que puedas hacerlo cuando tengas chance. Te dejaré el link acá en la cajita de descripción para que puedas ir a escucharlos. En la playlist tiene el mismo nombre, Productivos para quién. Así que comencemos con el episodio de hoy. Y es que nuestra intención aquí es hacer una confrontación bíblica con nuestra vida cotidiana. Y justo cuando hacemos esto vienen a resurgir preguntas importantes. Y una de ellas es, si el orden verdadero nace del señorío de Cristo, entonces, ¿cómo podemos aprender a vivir eso en lo cotidiano? Y justo la pregunta que vamos a responder es cómo organizar mi vida y mis prioridades según lo que Dios quiere para mí. Y tenemos 7 pasos que vamos a estar detallando rápidamente sobre cómo nosotros podemos iniciar con tener una vida más organizada, ser cristianos organizados y productivos a la manera de Dios. El primer paso es definir quién gobierna antes de organizar cualquier cosa. Y es que la palabra de Dios dice en Mateo capítulo 6, verso 24, nadie puede servir a dos señores. Y esto no es algo que hable de agendas desde el inicio, sino que habla de gobierno, ¿no? De autoridad. Y eso implica que el orden comienza en tu vida con decisiones y no necesariamente con la planificación de sentarte y escribir y tal. Algo que puedes hacer antes de planificar tu semana, hoy es domingo, es que tomes, bueno, hoy, el día que subí el video, es domingo, pero quizás tú lo vas a ver el lunes, el martes. Bueno, el día que lo estés viendo, la idea es que tú puedas, antes de tomar tu agenda para escribir lo que necesites, es orar y pedirle al Señor que gobierne tus decisiones y que puedas llevar sometidas y cautivas a los pies de Cristo todas tus emociones y sobre todo que puedas dedicar a Dios todas las motivaciones que estén vinculadas a cosas que tengas que hacer durante esta semana. ¿Qué sucede con esto? Aunque este paso no se siente tan productivo, es uno de los más determinantes, porque cuando tú decides orar para entregarle lo que tú tienes que hacer a Dios, entonces las cosas fluyen de una manera diferente. Y como testimonio te puedo decir que el ritmo del trabajo que tengo en estos momentos, trabajo desde mi casa y trabajo en temas de gestión de proyectos sociales para organizaciones no gubernamentales y colaboro con temas de cooperación internacional. ¿Qué pasa con esto? Mi agenda de trabajo a veces es un poquito apretada, con eventos, con documentos que tengo que leer, con correos que tengo que mandar y con procesos que hay que gestionar, ¿no? Sin embargo, para yo poder rendir de la manera que estas ocupaciones necesitan de mí, yo necesito encomendarme primero a Dios, porque el Señor es primero nuestra suficiencia y Él es que nos da a nosotros la habilidad para desenvolvernos en todo lo que tenemos que hacer. No puedes depender de tu intelecto para organizarte ni para hacer las cosas que tienes que hacer. Tienes que entregarle el control a Dios porque no se trata de tu título, no se trata de tus capacidades, no se trata de tus habilidades, se trata de lo que Dios hizo posible para ti. ¿Me entiendes? Entonces, no es todo lo que tienes que hacer, sino para qué lo vas a hacer. Y el paso número 2 es que puedas identificar cuáles son las prioridades que Dios ya estableció para tu vida. Porque, por ejemplo, hay una prioridad
universal que es para todos nosotros, que está en Mateo 6:33. Y allí nos habla de que busquemos primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas nos serán añadidas. ¿Qué significa eso? Que ya hay un orden definido, corazón, y tú no tienes que crear otro. Lo que tienes que hacer es alinearte a lo que ya está establecido en la palabra de Dios. Cualquier área de tu vida que compita con la obediencia a Dios es un área que ya está fuera de orden. ¿Qué puedes hacer con esto? Primero, escribe en cualquier cosa que tengas a la mano en estos momentos todas las áreas de tu vida en las que necesitas hacer algo o para las que necesitas hacer algo esta semana. Qué sé yo, trabajo, estudios, familia, iglesia, tus descansos, tus relaciones, tus salidas y tal. Que puedas escribir todo esto y que puedas preguntarte con honestidad si esas cosas están siendo sometidas a Dios o solamente están siendo parte de tu agenda. Porque si solamente son cosas que haces y no estás llevando delante de Dios, estás posiblemente rindiendo a medias en ellas. Y si lo que haces no glorifica a Dios, tenemos que revisarlo, porque la Biblia habla, ya sea que coman o beban, háganlo para la gloria de Dios. Y todo lo que hagáis, Colosenses 3:23, hacedlo como para el Señor y no para los hombres. Y sobre todo, que lo que comienza con Dios, comienza bien. Entonces, necesitas primero entregar a Dios las cosas que vas a hacer. Segundo, anotar todas las áreas de tu vida donde tienes cosas que hacer. Después de que tienes todo eso anotado, entonces pasamos a lo número 3, que es que puedas discernir cuáles son las cosas que son importantes y cuáles son las cosas que son urgentes. Quiero hacer un paréntesis técnico para explicarte una herramienta que se llama la matriz de Ainsworth, que la puedes utilizar a través de plantillas o, por ejemplo, ya hay aplicaciones que la tienen integrada como la app de Millennium, que tiene versión de escritorio y también tiene versión para teléfono. Te voy a dejar un pequeño videito por acá de cómo es la matriz y de cómo es la aplicación. La matriz te permite a ti identificar cuáles son tus prioridades con esos dos criterios de importante y urgente, pero no importante y viceversa. Sin embargo, aunque ya tenemos esa herramienta, necesitamos entender que la Biblia muestra algo. Y es que Jesús no respondió a todas las demandas, aunque muchas de ellas eran legítimas. Y Mateo capítulo 1, verso 36 al 38 nos habla de algo interesantísimo. Y es que muchas de las personas que estaban ahí durante ese relato estaban buscando de manera insistente a Jesús, pero Jesús decidió moverse a otro lugar. Y eso nos enseña algo importante. No todo lo que es urgente es prioridad. Jesús no vivía reaccionando, Jesús vivía obedeciendo. Y a veces nosotros, sobre todo en contextos de trabajo, nosotros todo lo que llega a última hora con la etiqueta de urgente, nosotros nos pasamos y le dedicamos la vida a eso. Y soltamos algo que estábamos haciendo que era importante. Que aunque quizás no era urgente, era importante, ten cuidado con eso. Cuando recibas una nueva demanda, no preguntas primero, ¿puedo hacer esto? ¿Tengo la capacidad para encargarme de esto? Esas preguntas internas que nos hacemos. Pregúntate, ¿Dios me está guiando a ocuparme de esto ahora? Y eso te permite también poner límites saludables. Por ejemplo, yo, todo lo que llega después de mi horario de trabajo, aunque trabajo desde mi casa, todo lo que llega después de cierta hora, yo no lo respondo. Y cuando trabajaba de forma normal, con horario y todo, y de manera física, o sea, presencial, era lo mismo. O sea, toda gente que me escribiera a mí fin de semana, me llamase fin de semana, persona que no iba a tener una respuesta de mi parte porque sencillamente no era horario laboral. Tener claro cuáles son las cosas que para ti son importantes y que para ti son urgentes te permite establecer límites para cuidar tu salud mental y también para cuidar tu relación de familia y tu relación con Dios. Ordenar la vida implica aprender a decirle a cosas que no sin sentir culpa. Porque a veces
El decirle que sí a todo nos mete a nosotros en unos líos terribles. Y yo siempre he entendido algo que me dijo un amigo y es que es mejor deber dinero y no favores. Así que cuida lo que le dices que sí, por favor. Lo siguiente es, cuando ya tú tienes identificado qué cosas para ti son importantes, qué cosas para ti son urgentes, entonces empezamos a ordenar nuestro tiempo desde la obediencia y no desde el miedo, aplicando lo siguiente. Y es lo que está en Salmo 127, versículo 1. Y es que si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y eso nos lleva otra vez al punto de la oración. ¿Por qué? Hay un hábito en nosotros a veces de llenar las agendas por temor a quedarnos atrás, a no ser suficientes o a decepcionar a alguien. Y eso no es saludable. Ese miedo que tienes a decepcionar a una persona si no haces 500 cosas en un día, necesitas ir poco a poco cediendo, saltando. Y para ello necesitas hacer lo siguiente y es revisar esa semana que ya escribiste en el paso número 2 y marcar qué espacios están dedicados a escuchar a Dios y no solamente a hablarle. Porque si no hay espacio para obedecer, no hay un orden bíblico correcto de las cosas. Una agenda llena no siempre es una vida alineada a las prioridades de Dios. Así que pregúntate si dentro de tu espacio que tienes ahí sumamente cargado por el tema de no decepcionar a alguien, si le dejaste espacio a la voz de Dios. Porque eso entonces nos va a llevar al paso número 5, que es establecer disciplinas que sostienen el orden. ¿Recuerdas cuando te hablé de los límites en el paso número 3? Pues en el 5 eso vuelve y toma fuerza. Establecer disciplinas que sostienen orden en nuestra vida, es decir, que nos impiden soltar las cosas a la segunda semana, es recordar cuando Pablo dijo en Timoteo, primera de Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y es que el orden espiritual no se mantiene con buenas intenciones. Hay buenas intenciones que si no las cuidas pueden perjudicarte y pueden perjudicar a otras personas aunque sean buenas intenciones. La disciplina espiritual se sostiene con hábitos, sistemas y límites bien establecidos y alineados a lo que Dios quiere de tu vida. Algo que tú puedes hacer para poder adoptar este paso es definir disciplinas mínimas no negociables, que son, por ejemplo, tus espacios de oración antes de tomar decisiones. Cada vez que tengas que tomar una decisión, que un hábito tuyo, una disciplina tuya no negociable sea orar. Así como lo es leer un contrato antes de firmarlo. Que antes de tú tener conversaciones con la gente sobre cualquier cosa en tu círculo social, tú puedas leer la palabra de Dios, saber qué Dios tiene para decirte, de la misma manera que tú lees un currículum de alguien para darle un trabajo. Que tú puedas también, por ejemplo, para hacer ajustes, hacer tu examen personal de cómo estás avanzando, en qué áreas de tu vida necesitas hacer un balance o necesitas hacer un ajuste. Esto lo puedes hacer a través de las personas que trabajan contigo o que están a tu alrededor, pedirles que de manera anónima o con el método que tú entiendas, evalúen tu forma de liderarlos o de trabajar en equipo con ellos. Y eso te va a permitir a ti no quizás ganar reconocimiento o aprobación, sino recibir retroalimentación de qué cosas están funcionando y qué cosas están haciendo daño, qué conductas puedes mejorar. Y eso te va a permitir a ti sostener ese orden que quieres crear, tener esas disciplinas que te permiten hacer balance. Y creo que es importante también decirte en este momento con el tema de hacerte esa autoevaluación de qué cosas mejorar y demás, que a veces nosotros estamos buscando la validación de las personas de una manera u otra y eso no siempre es saludable, porque hay gente que te aplaude pero no te edifica. Hay gente que se ríe contigo y celebra tus logros pero no te aporta. Así que necesitas hacer como un filtro de a qué personas le estás dedicando tu tiempo.
a qué conversaciones estás dedicándole tu energía. Y eso te va a permitir también examinar cómo tú puedes funcionar mejor en las áreas donde Dios te necesita. Y lo número 6 es revisar regularmente cuáles son tus motivaciones para hacer todas esas cosas que tú quieres hacer. Proverbios 16:2 nos habla de que Dios pesa las motivaciones y creo que he hablado de eso antes, pero eso es algo que implica que una vida ordenada requiere una revisión constantemente. Yo te invito a que una vez por semana, una vez al mes, cómo te funcione, tú puedas detenerte y preguntarte, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Cómo llegué hasta aquí? ¿Qué es lo que yo quiero lograr con esto que está, este pendiente que tengo escrito aquí? ¿Estoy obedeciendo a Dios al hacer esto y las cosas que Dios habló conmigo o solo estoy avanzando en mi agenda? Porque el orden se ajusta. El orden tiene que poder ajustarse. Funciona igual que la comunicación. La comunicación que no recibe retroalimentación no es comunicación. Solo es alguien ahí dando informaciones. Necesitamos retroalimentación para poder mejorar y no hay una persona que sepa mejor que tú en qué áreas puedes ser mejor. Así que es importante que revises qué cosas están dentro de ti, en tu cabeza, en tu corazón, con respecto a esas cosas que anotaste en tu agenda para este año. El paso número 7 y último que tenemos que ver es que es necesario que tú aceptes que el orden es un proceso, no es un evento y se da de manera totalmente diferente quizás a como tú lo pensaste y es individualista. Porque las cosas que me funcionan a mí para organizarme no necesariamente te van a funcionar a ti. De hecho, de estos 7 pasos, posiblemente solo uno te funcione o ya estés haciendo 4. Toma lo que te funcione. Filipenses capítulo 3 nos muestra a veces un área de nuestra vida que tenemos que reconocer y es que el crecimiento espiritual es algo progresivo. Dios no ordena la vida en un día, ni es algo que tiene que ver con una formación, ¿verdad? De carácter que va construyéndose día por día. Sé fiel hoy en lo que Dios te mostró. Sé fiel hoy en lo que Dios te mostró. Si solamente tienes 2 cosas que hacer, trabaja en eso hasta que lo bueno sea lo mejor y lo mejor sea lo óptimo. No des nada a medias. Si no puedes hacer tu mejor esfuerzo, mejor no lo hagas. Si no puedes ser impecable con tus palabras, mejor no lo digas. Porque como te dije antes, hay cosas que están en nuestro vocabulario y que están en nuestra mente, que son solamente información, que no edifican para nada, que no necesariamente son pecados, pero no edifican. Y la pregunta con la que quiero cerrar este episodio es, ¿cómo no soltar todo esto en febrero? Lo primero es que no puedes sostener esto solamente con la motivación del paso número 6, me parece que era, sino que tienes que agarrarte de la convicción bíblica, porque la motivación se te va a acabar. Se te va a acabar, la emoción se te va a acabar, alguien te va a arrancar una página de la agenda y te vas a desencantar. Y te recomendaría que vuelvas una y otra vez al porqué bíblico de las cosas y no al ánimo del momento. Si solo estás organizando porque empezó el año, en febrero se te va a caer. Pero si estás ordenando porque quieres que Dios dirija más tu vida o que tus ocupaciones y tus prioridades estén más conectadas con lo que Dios quiere, hay esperanza de que eso se sostenga, porque la palabra de Dios dice que permanezcamos en Él y Él va a permanecer en nosotros. Lo segundo que te pudiese decir para que tu organización no se caiga es que tienes que reducir ese orden que estás trabajando a no negociables. Me explico. El error más común que nosotros cometemos al organizarnos es querer sostener demasiadas cosas al mismo tiempo. Es decir, hacer muchas cosas al mismo tiempo. El multitasking. Algo que necesitas entender es que es saludable no estar haciendo algo en algunas ocasiones. Para eso
te diría que definas 3 cosas que son tus no negociables, principalmente en el ámbito espiritual. Por ejemplo, que tengas un tiempo fijo con Dios, que ese tiempo no pueda ser interrumpido por ninguna otra cosa, sea tu tiempo para orar, tu tiempo para cantarle a Dios, algo así, y que tengas una disciplina clara de obediencia, que tengas tu sistema de hábitos que te recuerden constantemente que tu propósito es obedecer a Dios y que tengas un espacio de revisión semanal donde tú puedas ver cómo avanzaste, qué tanto hiciste, porque lo que depende de la fuerza de voluntad diaria, o sea, de tu motivación, eso tú lo vas a dejar. Pero las cosas que no son negociables para ti permanecen. Eso es como las cosas, la comida que a ti no te gusta, o sea, no hay manera de que tú te lo comas eso, no importa cómo lo cocines. Entonces tienes que gestionarlo de esa forma. Y lo tercero que te puedo decir es que tengas agendas, revisiones, no solamente compromisos. La mayoría de agendas lo que tienen es actividades solamente. Y yo creo que puedes hacer revisiones con preguntas, que es mi caso particular. A mí me encanta hacerme preguntas existenciales. Y es que veas si esto que estás haciendo sigue alineado con los planes de Dios que tú ya conoces para tu vida. Si estás obedeciendo a Dios en las cosas que el Señor te necesita o solo estás avanzando en tus propios planes. Y también, no, ¿por qué no quizás ver qué cosas se desordenaron esta semana? Recuerda que Corintios habla de que debemos examinarnos a nosotros mismos. Si no haces una revisión constante, el desorden va a volver, silenciosamente, pero va a volver. Te diría también que aceptes que habrá semanas desordenadas sin rendirte. ¿Por qué te digo esto? Hay personas que abandonan todo cuando a la siguiente semana no pudieron escribir en la agenda, se les desorganizó algo, sueltan todo. No reinicies todo. Corrige y continúa. Ajusta y avanza. Porque no se trata de, em, ¿cómo te digo? No se trata de cumplir una racha, sino de perseverar en las cosas que tienes que hacer. Dios no espera que tú seas perfecto en las cosas, Él espera que seas fiel. Mas, sin embargo, no se trata de quién eres tú, se trata de quién es Dios en tu vida. Así que también te diría que sometas esa organización, esos planes que tú quieres cumplir en este 2026 a alguien, que no los vivas solo, no los ores solo. El orden espiritual no es algo que sobrevive en aislamiento. Comparte tu proceso de organización, tus metas con alguien que pueda preguntarte cómo vas con eso, qué estás haciendo, en qué punto vas, dónde necesitas ayuda, qué partes se desajustaron, todo eso. Porque cuando alguien está constantemente pidiéndote resultados, tú agilizas. Agilizas y trabajas con más enfoque. Hay una frase que siempre le digo a mi compañero y es que, a mi compañero de tesis, y es que hay cosas que si las cosas que tienes que hacer, posiblemente, si te las pide tu jefe, ya las hubieses logrado. Tus sueños, si te lo hubiese pedido tu jefe, posiblemente ya los hubieses logrado. Así que vive para la gloria de Dios y busca apoyo. Ten tu círculo de retroalimentación. Deja de dar excusas, porque las excusas no son buenas. Te diría por último también que vuelvas siempre a las preguntas correctas. Amo las preguntas. Y es que no tienes que preguntar si sigues organizado. Tienes que preguntar si las cosas que estás haciendo siguen teniendo como prioridad glorificar a Cristo. Porque cuando la respuesta a esa pregunta es sí, entonces podemos hacer ajustes. Podemos hacer ajustes en el orden para mejorar para Dios. Como te dije, hasta que lo bueno sea lo mejor y lo mejor sea lo óptimo. No recuerdo en qué libro leí esa frase, pero me encanta. Y si querías quizás una fórmula rápida, pues lo siento, este no es. Pero sí voy a tratar de dejarte aquí los nombres de algunas herramientas que son súper útiles
para que te organices. Algunas ya la conoces, es Google Calendar, por ejemplo. Yo utilizo Notion, me encanta. Este año tengo las libretas de la oficina, porque acumulé la del año pasado, me dieron la de este año, entonces en 2026 voy a utilizar la de 2025 y así sucesivamente. ¿Y qué te digo? Ordena tu vida según Dios, porque el rendimiento solamente el mundo lo mide por resultados. El Señor ve qué tan dispuesto estás tú a ser corregido y ser moldeado por su voluntad. Gracias por escucharme hasta este momento y espero que tengas un feliz resto de tu fin de semana o de la semana en cualquier momento que puedas ver este video. Y espero que el Señor guarde muchísimo tu vida y que todo aquello que te has propuesto para este nuevo año puedas verlo en el nombre de Jesús.